conferencia del día. En este caso va a presentar la doctora Gabriela Vélez Rubio, el tema titulado Tortugas marinas en áreas de alimentación, Uruguay como caso de estudio. La doctora Gabriela Vélez Rubio es doctora en biodiversidad, grado que obtuvo en la Universidad de Valencia, España. Actualmente es docente en la Universidad Regional del Este, en Uruguay, y es coordinadora científica del proyecto Tortugas Marinas del Uruguay, de la ONG Carumbé. Su línea de investigación principal se basa en el estudio de las agregaciones de tortugas marinas en Uruguay, especies consideradas en distintos grados de protección a nivel nacional e internacional. Específicamente, en los últimos años, Gabriela ha centrado su investigación en la tortuga verde, Chelonia midas, uno de los reptiles marinos más amenazados del mundo. Es autora y coautora de numerosos artículos científicos, mayormente sobre aspectos ecológicos y de conservación de tortugas marinas. Ha dirigido y participado en varios proyectos relacionados a la temática en su investigación. Cabe destacar que Gabriela es presidenta de la red ASO Tortugas para la investigación y conservación de tortugas marinas en el Atlántico Sudoccidental, red que incluye especialistas de Brasil, Uruguay y la Argentina. Bueno, Gabriela, si querés compartir la presentación. Vale. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la invitación también. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a participar del 21 Congreso Argentino de Herpetología. Antes que nada, me quería disculpar porque recién llego de salida de campo desde hace 3 días y estoy un poco cansada, pero voy a intentar dar lo mejor de mí para hacer esta presentación. Nada. Bueno, yo lo que voy a contarles un poquito hoy son varios estudios y algunos trabajos que se están llevando a cabo actualmente en Uruguay, coordinados desde la organización Carumbé en colaboración con otras universidades. Y en concreto, les voy a hablar un poquito de generalidades de tortugas marinas, las metodologías que nosotros empleamos para muestrear tortugas marinas en áreas de alimentación y algunos de los estudios realizados o en curso, como les decía, ¿no? Que son la identificación de qué especies hay en las zonas de alimentación, las amenazas, ecología trófica, que es mi principal línea de investigación, identificación de las zonas de donde vienen estas tortugas a alimentarse a Uruguay o a la región, rehabilitación, distribución y dinámica poblacional. Voy a ir entrando después en cada uno de estos detalles y ver un poquito los trabajos que estamos realizando y quién de nuestro equipo realiza esta investigación. Nada, puse este mapa no para ubicar dónde estaba Uruguay, que imagino que la mayoría saben dónde están, pero sí para que tengan en mente que estamos hablando de 700 kilómetros de costa exclusivamente, que son los que tiene Uruguay. En comparación con Argentina es muchísimo menor. Entonces nosotros desde Carumbé, una sola organización, podemos cubrir casi íntegramente la costa con una red de varamientos que yo voy a hablar ahora después, pero estaríamos hablando de esta distancia que son bastante pequeñas si la comparamos con Argentina. Tendríamos un centro en Montevideo y un centro acá en Rocha, bien cerquita de la frontera con Brasil. Supongo que muchos de los que están acá conocen o no conocen Carumbé, entonces nada, voy a tirar unos pequeños datitos. Es una organización no gubernamental que fue fundada en el 99, es un grupo multidisciplinario y una de las cosas que yo creo que lo diferencia quizá de otros grupos u ONGs es el fuerte vínculo que tiene con la academia y con la gestión, principalmente con la academia. Hay muchísimos estudiantes que vienen a trabajar con nosotros y hay investigadores, como es mi caso, que compaginamos el trabajo con la academia y el trabajo con la ONG, ¿no? El trabajo de la ONG lo que permite es un monitoreo a largo plazo de las agregaciones de tortugas marinas, que quizás trabajando solo desde las universidades con la fluctuación de financiación, ¿no? De proyectos o diferentes razones no se hubiera podido mantener y bueno, la ONG lo pudo mantener a lo largo de todo este tiempo. Desde 2001 está la red de varamientos, también coordinada exclusivamente por la ONG, la red de varamientos de tortugas. El estudio de la agregación de tortuga verde se inició en el 2003, o sea que se tiene
muchísimos datos ya, más de una década. Bueno, Candela recién les compartió su presentación de su trabajo, que ella, por ejemplo, usó toda la base de datos de Carumbé estos últimos 20 años. Y además con un fuerte... o sea, se hace muchísima formación en recursos humanos nacionales e internacionales. O sea, yo misma fui una voluntaria de Carumbé hace ya 12 años y bueno, por acá seguimos. Entonces, las tres patas que tiene Carumbé son la investigación, la educación ambiental o educación marina y la rehabilitación. Todo eso en el pos de conservar las tortugas marinas y sus hábitats. Ya entrando, ¿no?, en área de alimentación, estamos en un área de alimentación, Uruguay, Argentina y el sur de Brasil. Entonces, este tipo de cosas por ahora no vamos a encontrarlas, o sea, no vamos a encontrar hembras anidando ni cópulas en el agua. No vamos a encontrar tortugas depositando huevos en la arena y tampoco crías, ya que no es una zona de reproducción. Esto no quita que en algún momento ya tuvimos algún caso de alguna cría que llegó a las costas de Uruguay. Entonces, área de alimentación y desarrollo de tortugas juveniles y adultas. Entonces, ¿dónde están las tortugas? ¿Dónde tenemos que ir a estudiarlas? A priori, en el agua, ¿tá? O bien juveniles o bien tortugas adultas. La playa de anidación más cercana que tenemos está a 2.000 kilómetros de distancia. Playa de anidación que constantemente tenga anidación, ¿no?, que sería ya en Brasil, porque sí que ha habido anidaciones de tortugas esporádicas hasta en Río Grande do Sul, ¿ah? Pero no sería lo normal. ¿Qué tortugas marinas tenemos presentes en Uruguay? Bueno, estas 5, ¿ah? Principalmente la tortuga siete quillas o laúd, Thermochelis coriacea, la tortuga cabezona, careta careta, y la tortuga verde, Chelonia midas. La tortuga carey y la tortuga olivácea son tortugas que aparecen en nuestras aguas, pero son registros más esporádicos. Entonces yo me voy a centrar principalmente en estas 3 especies, que son las que usan las aguas de Uruguay más comúnmente. Las 5 especies están tanto en la lista roja como en el libro rojo, tienen diferentes grados de conservación, tanto a nivel internacional como nacional y regional. Y ya entrando un poquito en detalle, a lo largo de toda mi charla van a ver que yo identifico a las tortugas con diferentes iconos. El verde, tortuga verde, el azulito es la tortuga laúd y el naranjita o amarillo es la tortuga cabezona. Entonces, cuando vaya pasando por algunos estudios, ahí van a ver que son las diferentes especies de tortugas. Simplemente, ¿de qué tamaño de animales estamos hablando? Bueno, tortugas verdes, tortugas pequeñas. Siempre que hable de tamaños voy a estar hablando del caparazón, no incluido la cabeza, o sea, tortugas de una media de unos 40 centímetros más o menos, tortugas juveniles, pequeñas. Tortugas siete quillas y tortuga cabezona ya son animales juveniles tardíos o adultos, o sea, estamos hablando de un caparazón de 1,40 m casi para las siete quillas, ahí pueden ver en comparación con nosotros, o una cabezona, que ahí lo que tenemos son individuos entre juveniles, tardíos y ya algunos adultos, entonces una media de unos 70 centímetros. ¿Ah? ¿Dónde nos encontramos entonces en el ciclo? ¿No? Eso sería un ciclo de vida general de las tortugas marinas, con la única momento en el que las hembras salen a la tierra, que sería cuando anidan. Entonces, en Uruguay estaríamos acá en la fase nerítica de individuos de siete quillas y cabezona que regresan de aparearse de las zonas de apareamiento y de anidación, o juveniles ya bastante tardíos. Y para el caso de la tortuga verde, lo que tenemos son juveniles que están llegando desde una fase oceánica en la que las tortugas marinas pasan 2-3 años de su vida, y una vez que tienen un tamaño considerable ya migran a zonas costeras. Entonces, todo lo que es el Atlántico suroccidental, sur de Brasil, Uruguay y Argentina, sería una zona de alimentación y desarrollo de pequeños juveniles de tortuga verde. Entonces, sí, yo ya comenté, ¿no? La tortuga en Uruguay no sale del agua. Lo que tenemos que hacer, ¿cómo conseguimos, ¿no?, la información de estas tortugas? Bueno, lo primero es
algunas sí salen, y es porque están enfermas o porque están muertas. Entonces, el estudio de los varamientos a través de censos de playas y registros esporádicos de la red de varamientos nos va a dar cierta información, que ahora iré entrando en detalle. El monitoreo, por ejemplo, de la captura incidental por pesquerías, que también nos va a dar información de las especies que tenemos en la zona. El avistamiento de ese puntos fijos, como la foto que tienen acá abajo a la derecha, esa es una de nuestras zonas de avistamiento clásico para tortuga verde. Las tortugas están muy cerca de acá de las rocas, entonces acá se sientan dos personas y hacen una observación con cierta metodología para poder observar el comportamiento de estos animales. Y además hacemos una captura científica, una captura dirigida a tortugas marinas, también en estas mismas zonas. Siempre océano abierto, playas expuestas, entonces eso nos va a determinar bastante cuándo se realiza captura o no. Ya entrando primero en la red de varamientos, que se creó entre 1999 y 2001, yo les dije antes 2001, coordinada por Carumbé. No se percibe ningún salario por esta actividad, sino lo que tenemos es una gran red de gente que colabora, guardaparques, por ejemplo, pescadores, vecinos, si hay vecinos que conocen hace muchísimos años, o turistas simplemente tenemos 3 líneas de celular, un Facebook y ahora WhatsApp, que es todo mucho más rápido, y ahí nos van mandando la información de tortugas varadas. Por ejemplo, hoy tuvimos 3 tortugas varadas acá en la zona de Rocha, una de ellas marcada por nosotros, y ahí enseguida ya se arma un protocolo de cómo ir a buscar, sobre todo los animales que están vivos, ¿no? Varados. Para el estudio de los varamientos tenemos 2 fuentes de datos, que tenemos los reportes realizados a esta red, como alguien que encontró una tortuga y manda un WhatsApp a Carumbé para avisar, o los reportes de censo de playa que realizan los técnicos de la organización, que se realizan principalmente en verano. Entonces, con estos 2 reportes, bueno, creamos una ficha de ingreso de la tortuga. Si la tortuga está viva, se lleva al centro de rehabilitación de Carumbé, ahí en Rocha o en Montevideo, como les había dicho, y si la tortuga está muerta, se realiza la necropsia, o en la playa o en el centro de rehabilitación. Para el monitoreo de la pesca, tanto artesanal como industrial y deportiva, lo que se hizo durante varios años, ahora esta actividad está un poco parada, eran encuestas con pescadores, observadores a bordo y también mediante la obtención, ¿no?, de estos ejemplares capturados. Hay mucho trabajo con los pescadores desde el inicio de Carumbé, entonces ellos nos suelen avisar cuando tienen animales capturados y ahí también es otra forma de nosotros acceder a los animales, ¿no? Los avistamientos desde punto fijo, que les comenté anteriormente, para ver patrones de actividad de las tortugas verdes, y la captura científica, que ahí lo que generamos, tenemos 2 metodologías. Una que es con una red en malle, que es una red especial, siempre con gente en el agua, como están viendo acá en las imágenes, acá la red afuera del agua, la red adentro del agua. Esto es un día que estaba el agua muy tranquila, sin oleaje, y se puede trabajar bien. Como ven, trabajamos muy cerca de las puntas rocosas, y cuando estamos en zonas, por ejemplo, estos son en unas islas de un área protegida del Cerro Verde, cuando tenemos posibilidad hacemos captura en apnea mediante buceo libre de tortugas que están en el fondo. Estamos hablando de 1,5 metros, 2 de profundidad, no más, ¿no? Esto viene en las zonas donde no hay arena, alejado bien de las playas. Entonces, las 2 formas en las que obtenemos individuos. Estos son los lugares en los que nosotros principalmente capturamos, las islas del Cerro Verde y algunos otros lugares, bien cerquita acá de la frontera con Brasil. Cuando obtenemos estas tortugas, ¿no?, las que pueden ser por varamientos, por los pescadores que nos las dan, por la captura científica, hay varios procedimientos que se hacen de rutina, que por ejemplo son las biometrías, el peso, las fotografías, ¿no?, que ahora mismo contó Candela, la fotoidentificación, es algo que se hace siempre de rutina cuando llega una tortuga con nosotros. Muestras, biopsia de epidermis, de caparazón, epibiontes, sangre, hisopado cloacal. O sea, hay ciertas muestras que se hacen siempre de rutina. Entonces, ya entrando en detalle algunos de estos estudios que realizamos o venimos realizando, por ejemplo, el estudio de los varamientos. Este es
un trabajo que formó parte de mi tesis doctoral, que fue el análisis de 12 años de varamientos de tortugas marinas en toda la costa de Uruguay, que lo que nos permitió fue, bueno, ver la presencia de especies, cuándo, en qué estaciones, en qué momentos del año hay más presencia de tortugas. Si bien no todas las tortugas que están en el agua y que les ocurre algo varan, cuanto más cerca están de la costa, más probabilidad de varar hay. La tortuga verde, como vimos en las fotos de las capturas, vieron que está muy cerca de las rocas. Entonces es muy común que cuando la tortuga tiene algún problema, llegue varada a la costa. También la distribución espaciotemporal y obviamente las amenazas, ¿no? Un animal que llega herido o muerto con ciertos indicios o marcas de una red o un corte, otra cosa, nos va a dar una información muy, muy valiosa. Entonces, por ejemplo, para la distribución espaciotemporal, eso es para la tortuga verde, que lo que vimos es que está presente todo el año, hay momentos del año que hay más varamientos en unas zonas que en otras, lo que nos está diciendo que hay más tortugas en esa zona, por ejemplo, pero tenemos tortugas todo el año. Para la tortuga cabezona, si bien tenemos tortugas todo el año, menores números, estos son todo varamientos, ¿eh? En el invierno tenemos muy poquitas. Y para la tortuga siete quillas, principalmente con un patrón un poquito diferente, principalmente en el otoño, es cuando esta tortuga entra bien al estuario del Río de la Plata y permanece en esta zona durante otoño y nada, ya en el invierno volvería a migrar a aguas más al norte. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle de eso. Entonces, gracias a esta red de varamientos y a los ejemplares que llegan varados, pudimos ver también qué tipo de amenazas se enfrentan, ¿no? Como ya es muy conocido, ¿no? La afección por macroplásticos, por ingesta o por interacción, por ejemplo, redes perdidas, tanzas perdidas, hilos de pesca perdidos. Actualmente esto es un trabajo, son muchos trabajos de diferentes personas que realizaron trabajos con interacción con residuos sólidos en Uruguay. Lo que aquí vemos es que, si ven, según los años, fue subiendo, más o menos, estamos en torno a todas las tortugas varadas, están en torno a un 70% con presencia de residuos sólidos, pero si por ejemplo vamos a estos de acá abajo, que es mortalidad causada por esa ingesta de plástico. O sea, porque nosotros podemos ver una tortuga que tiene algo de plástico o una tortuga que quedó totalmente bloqueada, una formación de un fecaloma al final de la cloaca o por rotura del tracto digestivo. Entonces ahí estamos en torno a un 35 o 25% de tortugas que sí que vararon o murieron a causa directa del plástico. Y estas últimas que les dejé acá son tortugas capturadas por nosotros, tortugas sanas, capturadas con esta metodología de captura científica, en las que las dejamos un tiempo en una pileta, alimentadas y demás, para ver qué defecaban, y de esas tortugas sanas, el 76% defecó plástico. Este es un trabajo de 2011 y ahora un compañero nuestro, Daniel González, que lo tienen acá en la foto, está haciendo su doctorado en la Universidad James Cook de Australia, también para ver el efecto de la ingesta de residuos sólidos, y acá después les muestro que tiene un trabajo recién publicado sobre el tiempo del paso, tiempo gastrointestinal de paso del alimento, pero bueno, él está haciendo en su doctorado actualmente, entonces tendremos información más reciente a la brevedad. Otra de las amenazas que afectan a la tortuga verde es la hipotermia. Si bien hay muchas tortugas que migran a Brasil, a aguas más cálidas hacia el norte durante el invierno, hay algunas que permanecen en nuestras costas. Y, por ejemplo, si la temperatura del estuario llega a bajar, la temperatura del agua en general, no solo del estuario, baja por abajo de los 10 grados, ellas pueden entrar en hipotermia. Esto ocurrió en 2012 en Punta del Este, acá donde está la estrellita, que hubo una bajada muy pronunciada de la temperatura en muy pocos días, y eso produjo un varamiento masivo de 90 tortugas verdes varadas en la misma zona.
Gracias a este trabajo que publicamos junto con otros colegas en 2017, junto con Romina Trinchín y Gastón Manta, que ellos son investigadores de ciencias de la atmósfera, son oceanógrafos físicos, hicimos un sistema de alerta temprana en el que todos los inviernos lo que hacemos es ir chequeando la temperatura del mar diaria, y si hay un pronóstico de ola de frío o probabilidad de que la temperatura baje por abajo de los 12 grados, nosotros ahí lanzamos una alerta a la prensa y avisamos y a todos nuestros colaboradores por posibles varamientos por hipotermia. Esto fue del año pasado, que vimos que la temperatura venía bajando de una forma bastante drástica, y ahí lanzamos una alerta con posibilidad de varamientos si llegara a bajar un poco la temperatura. ¿No? Pero la idea es ir haciéndolo todos los años y estar prevenidos de que pueda llegar a ocurrir. En las costas de Texas, el último invierno, vararon 5.000 tortugas por hipotermia. O sea, son eventos que se están dando cada vez con mayor frecuencia. Entonces, por esa razón es que creamos esta alerta temprana. Otra de las amenazas que pudimos ver por los varamientos es la interacción con rapana venosa, que es el caracol invasor del Río de la Plata, que se le sube arriba a la tortuga y no le permite hundirse, la deja que esté flotando, y ella puede quedar muy cansada y varar viva o llegar a ahogarse. Dragado de puertos, esto no es muy común, pero este fue en el puerto de La Paloma en 2012, que es un puerto muy pequeño, que se tiene que dragar constantemente. Y esto fue en mayo de 2012, y nada, empezaron a dragar el puerto y las tortugas quedan en el fondo, usan mucho el puerto de La Paloma y otras zonas portuarias para descansar. Y estos son los efectos de la draga. La draga se fue y dejamos de tener el problema. Pero bueno, gracias a esta red pudimos también observar esta amenaza. Y acá estamos haciendo un trabajo dentro del puerto con redes para intentar ver también cuándo hay tortugas, cuándo no. Y bueno, la idea es trabajar en conjunto con la gente del puerto. Otra de las amenazas que tenemos es la presencia de este herpes virus o el fibropapiloma, que en los últimos años hemos visto que se redujo un poco la incidencia, pero bueno, también esto lo que provoca es que la tortuga quede ciega y no se mueva. La tortuga es un depredador visual, si queda ciega, bueno, no se alimenta y potencialmente puede llegar a morir. Y la interacción con pesquerías, ¿no? Pesquerías artesanales para la tortuga verde principalmente, en la zona externa del estuario y en la zona interna. Los trabajos de Cecilia Lezama, estos puntos más azules es donde hubo capturas con tortugas, y ella lo que observó era que el tiempo de calado de la red y la distancia a la costa es lo que hacía que hubiera más capturas de tortugas. Ahí se hizo algunos talleres con los pescadores para ver, bueno, cómo se podría llegar a evitar mayores capturas de tortuga verde. Para la tortuga cabezona, principalmente palangre pelágico y arrastre costero son como las principales amenazas en Uruguay, pero también últimamente tenemos este tipo de interacciones con residuos sólidos, o en la zona de Punta del Este, principalmente en la zona estuarina, choques con embarcaciones. Esto es un corte por una hélice de un ejemplar adulto que nada, le provocó también la muerte. Para la tortuga siete quillas, arrastre costero también, que hay mucha presión, no solo por la flota uruguaya, sino también por la flota argentina en todo el Río de la Plata, y el palangre pelágico. También en malle costero, esto es una tortuga que se consiguió liberar, y choque con embarcaciones de este tipo. Esto es una embarcación muy grande, imagínense, para poder cortar un animal de más de 2 metros y 400 kilos con este tipo de corte. Cambiando de las amenazas, pasamos a la ecología trófica, ¿no? ¿Qué cosas nos puede dar también un varamiento, un animal varado, sobre su alimentación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tortuga siete quillas, en 2007 se publicó ese trabajito sobre la dieta acá en la costa de Uruguay, que consumía principalmente aguavivas, de las más comunes en la costa. Para la tortuga cabezona,
es una tortuga que principalmente se alimenta de crustáceos, sobre todo el cangrejo araña y el cangrejo ermitaño. Y acá es algo interesante porque las tortugas que llegaron varadas tenían principalmente estos anémonas, gasterópodos, cangrejos, ¿no? Y las tortugas capturadas más pequeñas, por ejemplo, por los barcos de arrastre o los palangreros, lo que tenían principalmente son organismos del macrozooplancton, ¿no? Bien, obviamente tortugas que están, viven sobre la plataforma, ¿no? Con columna de agua con mucha profundidad, se alimentan principalmente de organismos gelatinosos. Y para la tortuga verde, principalmente alimentación de macroalgas, de algas. Unas 17 especies fue lo que, estos son los trabajos de mi tesis doctoral, que pudimos identificar hasta 17 especies, y lo que pudimos ver fue un cambio ontogenético en la dieta, es decir, cuando las tortugas tienen una talla menor a 45 centímetros, ellas principalmente tienen material más animal, mucho consumo de lo que encuentran en la columna de agua, son las tortugas verdes antes de llegar a la costa tienen una alimentación más epipelágica, ¿no? En el primer metro de la columna de agua, y cuando ya van creciendo ellas empiezan a cambiar totalmente su alimentación, a empezar y a comer en el fondo, se empiezan a cambiar la alimentación bentónica y alimentarse principalmente de algas. Acá nada, con el tamaño vemos cómo aumenta y cómo disminuyen los gelatinosos, por ejemplo. Otro de los trabajos que realicé fue con isótopos estables, esto es bien interesante, con isótopos del caparazón. Nosotros sacamos una pequeña biopsia del caparazón, de esta zona de acá. Se hicieron unos cortes de 30 micras cada uno, y esto nos permitió analizar, más que la dieta, los movimientos de las tortugas, ¿no? Entonces nosotros lo que se hizo fue hacer todo un mapeo isotópico de las presas. Presas en este caso serían las algas que consumen las tortugas en Uruguay, las algas y pastos marinos que consumen en Brasil. Entonces lo que pudimos ver son tortugas con alimentación básicamente en aguas brasileñas, recién llegadas a Uruguay, que todavía no habían empezado a tener en sus tejidos la señal isotópica de Uruguay, y algunos ejemplares ya que sí que eran residentes, y principalmente animales mucho más grandes, de más de 45 centímetros hasta de 70, bien residentes acá ya en las costas de Uruguay. Otra de las cosas que podemos también, que pudimos saber, ¿no?, a través de los varamientos, fue identificar las poblaciones de origen de las tortugas que tenemos acá en Uruguay. Por ejemplo, para la tortuga verde, la principal donador de ejemplares es la isla de Ascensión, que es una isla que está acá en mitad del océano Atlántico, pero tenemos ejemplares que vienen de todas estas zonas de anidación. Entonces acá en Uruguay lo que tendríamos sería un stock genético mixto de tortugas verdes de diferentes orígenes. Es raro escuchar hablar a alguien que trabaja con tortugas marinas en áreas de alimentación de hablar de poblaciones, porque en verdad tenemos eso, una agregación de individuos de diferentes poblaciones. Para la tortuga cabezona, principalmente tenemos de las colonias de Brasil, no tenemos de otros lugares, y para la tortuga siete quillas, principalmente tenemos tortugas que provienen de la costa africana, sobre todo de Gabón, ¿no?, que vendrían hasta Uruguay, hasta el río de la Plata, a alimentarse. Yo no voy a hablar mucho de la tortuga carey, como les dije al principio, pero sí quería comentarles este trabajito que recién el año pasado publicamos. En Uruguay tenemos 16 registros de tortuga, si no me equivoco, capaz que uno más, uno menos, de tortuga carey. Bueno, la mayoría de ellos son híbridos con tortuga cabezona. Si observan este mapita de acá a la derecha, el tono rosado de los gráficos de torta son individuos que eran híbridos, ¿tá?, de tortuga carey y tortuga cabezona. La tortuga carey es una tortuga que vive en zonas de Caribe, temperaturas cálidas, se alimenta de esponjas y de corales. O
sea que no es normal que baje tantas zonas a latitudes tan bajas, y lo que se está viendo es que las que están bajando en mayores números, ahora tenemos un poquito más rosado acá, porque acá hay algunas que sí que son carey 100%, serían los híbridos. Esto es bien interesante, no voy a entrar en detalle, pero se lo dejo ahí por si alguno está interesado. Y entonces con esos individuos que llegan varados vivos, también se hace todo un trabajo de rehabilitación y de investigación en veterinaria. ¿Ah? Entonces tenemos, estas serían algunas imágenes del centro de tortugas de Montevideo, acá una operación de una tortuga cabezona que había ingerido un anzuelo, acá está Virginia Ferrando, nuestra veterinaria. Esto es un ejemplar, una hembra adulta de tortuga verde que llegó varada, y algunas de las investigaciones que tenemos ahora mismo en curso, estamos trabajando con herramientas diagnósticas, por ejemplo, ver todos parámetros bioquímicos, sanguíneos, fisiológicos, para saber bien si las tortugas que nos están llegando están bien con estos parámetros, tener algunos test rápidos para hacer, y también estamos con tema de comparación de imágenes de rayos X y ecografías, para comprender bien la anatomía y poder ayudar en la detección de futuras lesiones. ¿Ah? Entonces ahí se está trabajando con Facultad de Veterinaria de acá de la Universidad de la República en este trabajo. También estamos haciendo varias investigaciones asociadas a la ingesta de residuos sólidos, que uno es el trabajo de Daniel, que ahora se lo voy a mostrar, también el análisis del microbioma, cómo cambia el microbioma de las tortugas si tienen solo plástico o tienen solo alimento, análisis histopatológicos de lesiones del tracto gastrointestinal, y este trabajo que recién se publicó hace un par de semanas, que son del tiempo del tránsito gastrointestinal. Esto se hizo a través de dándoles a las tortugas o bien unos discos plásticos o bien maíz, para ver si ellas defecaban. Esta información, por ejemplo, nos puede llegar a ser útil de si una tortuga está obstruida o no. Si nosotros le damos, por ejemplo, un maíz, que la idea es hacerlo con maíz y acá en más, si no lo defeca en tanto tiempo, bueno, lo más probable es que pueda estar bloqueada por principalmente, por ejemplo, plástico. Y también estamos ahora, Florencia David, que es argentina, ella trabaja en la Universidad de Rosario, en la Facultad de Veterinaria y en Casilda, que está trabajando en su tesis doctoral con diferentes contaminantes ambientales sobre la salud de la tortuga verde. Y ya dejando esa parte veterinaria y ya pasando a otros estudios más de distribución y uso de hábitat, que para estos estudios usamos principalmente esas tortugas capturadas con estas redes que yo les mostraba de malla. Por ejemplo, tenemos los patrones de actividad para la tortuga verde, que se hicieron con telemetría de VHF, en los que vemos según la hora del día, por ejemplo en la noche, ¿no? Que pasan mucho tiempo en el fondo, con periodos también muy largos en superficie, en el que ellos están también realizando una respiración, un intercambio gaseoso mucho más largo, porque estuvieron mucho tiempo sumergidas. Esto es bien interesante para la hora de pensar en las pesquerías, cómo puedo quizás regular la pesquería para que queden menos tortugas enmalladas, por ejemplo. También telemetría satelital, que ahí les voy a ir mostrando. Con telemetría satelital se realizó para tortuga verde, acá a la derecha, perdón. Este es un trabajo de Victoria González Carman. Estas son tortugas verdes en Argentina, varadas y liberadas en Argentina, que también hacen uso del Río de la Plata, como ven, y de toda la costa de Uruguay, al igual que las tortugas que marcamos nosotros. Estos son para la tortuga cabezona. Este es un trabajo de tortugas liberadas desde barcos de palangre, y estas son las tortugas de Victoria, de acá de Argentina, que si ven tienen un uso del Río de la Plata bastante considerable a lo largo de todo el año. Y para la tortuga cabezona también tenemos trabajos de marca recaptura, es decir, animales que fueron marcados en otras zonas y encontrados a través de la red de varamientos acá, que son tortugas que estaban anidando y que después las encontramos aquí.
Para la tortuga siete quillas, también un gran uso del río de la Plata, que esto lo vimos con telemetría satelital, y también con marca recaptura. Por ejemplo, tenemos una tortuga recapturada en un barco de arrastre en 2009, que fue marcada en Benín en 2004. Esto fue gracias a ese trabajo con los pescadores que, aunque nosotros nos sigamos arriba de los barcos, ellos nos siguen reportando tortugas varadas, tortugas capturadas, perdón. Y otro trabajo bien reciente que estamos haciendo, otra estudiante argentina, Natalia Terida, de Mar del Plata, que ahora mismo se encuentra haciendo su doctorado en la Universidad de Florida, que está trabajando con densidad poblacional y uso de hábitat mediante el uso de drones para la tortuga siete quillas. Esto fue en San Borombón, y nada, son algunos resultados preliminares, pero ahí ven cómo ella pudo hacer el seguimiento de siete quillas a través de los drones, sacar alguna imagen con la embarcación y dos tortugas alrededor del barco. Y en esto, por ejemplo, en la primera salida, en el primer muestreo que hicieron, identificaron 72 siete quillas y 10 franciscanas. Como les contaba, tenemos este programa, no les conté, el programa de marcaje y recaptura de tortugas marinas en Uruguay desde 2001. Entonces, esas tortugas capturadas, se les saca la foto, como Candela contó recién, se miden y se marcan para ver cuántos son los índices de recaptura. Entonces, estos son algunos datos. Estamos con recapturas en torno al 10% año a año. Algunos años más que otros. Trabajamos principalmente en esa zona de Rocha, en torno al Cerro Verde, y aquí algunos datos junto con Brasil, ¿no? de tortugas marcadas en Uruguay y recapturadas en diferentes estados de Brasil. 54 tortugas marcadas en Uruguay fueron recapturadas en alguno de estos departamentos, principalmente, obvio, en Río Grande do Sul. Esto es un trabajo que estamos haciendo desde 2009, ahora estamos empezando a recopilar toda esta información, pero tenemos algunas recapturas de más de 3 años. Y de la misma forma tenemos tortugas marcadas en Brasil, recapturadas en Uruguay, siendo la del mayor tiempo de más de 8 años. Gabriela, te quedan 5 minutos. Perfecto, ya voy redondeando. Estos son algunos ejemplos, ¿no? de tortugas marcadas en Brasil, recapturadas en Uruguay, vueltas a recapturar en Uruguay. O sea, las juveniles de tortuga verde están en esta zona yendo, viniendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo, y este programa de marca recaptura nos permite conocer estos movimientos estacionales. Y yo les iba acá a contar un poquito de la fotoidentificación, que es el trabajo de Candela, que recién se lo comentó en la charla anterior, y les iba a recomendar que fueran a ver su charla, pero como fue antes no se lo puedo recomendar, espero que la hayan visto. Ella está con toda la base de datos de fotos de Carumbé utilizando este software Wild ID para hacer recaptura con marcas naturales y potencialmente no tener que usar estas marcas metálicas que nosotros utilizamos. Y otra de mis estudiantes argentinas, que es Marina Reyes de la UBA, está trabajando con, yo les decía, que hay tortugas que pueden migrar, tortugas que pueden quedarse en Uruguay, que pueden sufrir hipotermia, y bueno, hay otras que se quedan, no sufren hipotermia, y lo que realizan es una brumación, que se llama, que es un tipo de hibernación. Entonces, si ven acá, estos serían los 4 estados que podemos encontrar tortugas sin nada de epibiota, tortugas con un primer fase de brumación, tortugas con una fase media de brumación y tortugas que ya son un ecosistema completo con todo un manto de mejillín, poliquetos, todo tipo de, como si fueran a las rocas y vieran todo el ecosistema que hay. Bueno, las tortugas lo tienen, y algas sobre el caparazón. Y Mar, lo que está viendo es que las tortugas varadas que tenemos, por ejemplo, entre septiembre y noviembre, son tortugas que el 75% está en fase 1 de esta brumación, o sea, son tortugas que se quedan todo el invierno quietas en el fondo, y si varan en esta época, tendríamos este tipo de epibiota. Tortugas ya varadas
un poco más adelante, ya octubre y casi todo noviembre, empezamos a tener animales en fase 2 y por último tortugas ya varadas hacia diciembre, enero, ya en fase 3. Esto es bien interesante porque estudiando qué es lo que está haciendo ella, esa epibiota, podemos ver en qué zonas la tortuga bruma y en qué zonas está en el invierno. Bueno, si tiene braquidontes o mitilus o un tipo de alga u otra, nos va a permitir poder conocer en dónde están durante el invierno las tortugas. Ya estoy finalizando. Como les comentaron al principio, soy presidenta de la red ASO Tortugas. Les invito a que entren a las redes sociales de la red ASO. Argentina es miembro y hay muchos argentinos que participan. Nuestro encuentro bianual iba a ser en 2020. No lo quisimos hacer virtual, así que todavía no se hizo. Esperamos que el año próximo lo podamos realizar. Nada, dejarles por acá que nosotros tenemos un voluntariado y cursos, un voluntariado en La Coronilla que empieza ahora en noviembre. Para aquellos que estén interesados pueden escribir al mail o a las redes sociales de Carumbé. En Montevideo hay un voluntariado todo el año y obviamente si viven en la costa de Uruguay ahí pueden colaborar con la red de varamientos. Consultas, gracias. Ahí están, busquen Carumbé en las redes sociales si no lo conocen. Y perdón que si fue un poco rápido. Estoy abierta a cualquier pregunta ahora. Gracias. Y ponemos unos minutitos de preguntas. Demasiada información. Bueno, yo aprovecho a consultar entonces, Gabriela. Bien. ¿Y hay alguna, si manejas vos en base de datos o hay trabajos publicados, digamos, que puedan ya estimar cómo pueden ser las poblaciones que hay en la región en la que vos laburás con respecto al cambio climático y las modificaciones que puede haber ahí en el ambiente marino? No sé cómo podrían responder, si podés responder eso. Bien, bueno, esos eventos que son cada vez más masivos de hipotermia son una señal obvia que algo está pasando. La tortuga verde es una tortuga que se consideraba tropical y que por debajo de los 18 grados de temperatura del mar dejaba de alimentarse. Entonces, conocen como yo la temperatura que hay en las costas de acá y 18 grados lo hay en invierno, en verano, perdón, a veces. Entonces, ellas ya se están, no sé si adaptando o acostumbrando a estar en temperaturas más frías o les está permitiendo el cambio, el aumento, ¿no?, de temperatura a ir más al sur, igual que la tortuga carey, ¿no? ¿Por qué tenemos ahora carey y antes no teníamos? Justo con Romina, que es la chica que yo comentaba que trabajaba en oceanografía, ahora queremos ver, ella va a analizar toda la base de datos para ver eventos en detalle los eventos de hipotermia. Porque si bien el cambio hay un aumento de temperatura y un aumento va a haber momentos de muy bajas temperaturas y momentos de muy altas temperaturas, ¿no? Que es lo que nos trae el cambio climático, ¿no? Estos cambios bruscos. Entonces, ¿hay alguien hablando? Ahí está, perdón. Estamos en eso. Hay algunos indicios que obviamente son reptiles, van a estar afectados, sobre todo en áreas de anidación. Esto es un tema crucial, ¿no? Porque el sexo de las tortugas marinas se determina en el tercer trimestre, perdón, en el tercer, Candela va a saber más que yo en esto, hay un momento exacto en el que la temperatura determina si son hembras o machos. Hay una temperatura pivotal, que es 29 grados, por arriba van a ser hembras y por abajo van a ser machos. Entonces, el nido de la tortuga marina ya está ahí 3/4. Gracias, Cande. El nido de la tortuga ya tiene los huevos de más afuera, van a estar más fríos, entonces esos van a potencialmente ser machos y los que están adentro potencialmente son hembras. Si la temperatura de la arena empieza a subir, aunque sea 1 grado, 2 grados,
eso puede tender a una feminización de las poblaciones. Que eso nosotros, en las agregaciones, por ejemplo, si me dices, ¿qué tienen más ahí en Uruguay? ¿Machos o hembras? Yo te voy a decir, casi siempre son hembras. Pero es algo totalmente observacional que no te puedo decir que tengamos una población que está feminizada, pero eso es uno de los temas que ellas se van a tener que ir a otras zonas más frías a anidar, por ejemplo, si quieren seguir manteniendo ese sex ratio 1:1. Por ejemplo. No sé si te respondí. Sí, sí, gracias. También hay una pregunta de Borja Pereiro que consulta si hay datos de recaptura en Argentina. Sí, saben que la primera recaptura fue 2019, recapturamos una tortuga marcada en Argentina, en Uruguay. Brumando, estuvo todo el invierno y apareció con toda esa epibiota, pero son poquitos los registros. También en Argentina se marcan menos tortugas que en Uruguay y en Brasil se marcan muchísimas más, ¿no? Estamos hablando que Carumbé habrá marcado unas 2.000 tortugas y el proyecto Tamar en Brasil creo que son unas 15.000. Argentina no sé los números, pero ahí, bueno, ya saben. Pero en los programas de marca recaptura, cuanto más marcas, más probabilidad vas a tener de capturar también. Pero sí que una. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, despedimos a Gabriela. Muchas gracias, Gabriela. Muy buena la charla, muy completa. Gracias. Mostró en pocos minutos todas las líneas de trabajo, así que estuvo muy enriquecedora. Bueno, los invitamos. Con esto cerramos.